se les pedirá que determinen el máximo común divisor, y el mínimo común múltiplo de 36 y 60. Encontraremos el máximo común divisor o 1400, y el mínimo común múltiplo o LCM usando la factorización prima de 36 y 60 y el diagrama de Venn que se muestra aquí. Comencemos por determinar la factorización prima de 36 y 60. 36 es igual a 6 por 6, y 6 es igual a 2 por 3. 2 y 3 son primos. Entonces sabemos que la factorización prima de 36 es 2 veces, 3 veces, 3 veces o usando exponentes 2 al cuadrado, 3 veces al cuadrado. Y debemos ordenar los factores primos de menor a mayor. Y ahora para la factorización prima de 60. Comencemos con 6 por 10. 6 es igual a 2 por 3. Y 10 es igual a 2 por 5. Entonces la factorización prima de 60 es igual a 2 factores de 2, factores de 3 y un factor de 5. Estaban usando el exponente de 2 cuadrados. Veces 3, 5 veces. Ahora mirando el diagrama de Venn que se muestra aquí, queremos que esto a la izquierda contenga todos los factores primos de 36. Y esto aquí a la derecha para contener todos los factores primos de 60. Y esta región superpuesta que llamamos la intersección de los dos conjuntos, contendría los factores primos que 36 y 60 comparten en común, con factores primos que están en 36 y 60. Entonces, al observar nuestros factores primos, observe cómo ambos, 36 y 60, comparten factores primos de 2 veces, 3 veces. Lo que significa que enumeraríamos 2 y un 3 en la intersección de estos dos conjuntos. Al determinar los factores primos comunes de dos números, estamos encontrando el mayor factor común, donde el máximo común divisor o 1400 es el mayor factor que divide dos números. De nuevo, siempre podemos encontrar el mayor factor común en la intersección de los factores primos de dos números cualquiera. Nuevamente, estos son los factores primos que dos números tienen en común. Lo que significa el mayor factor común es igual a 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3, lo que equivale a 12. 12 es el factor más grande o el número más grande que divide 36 y 60. Ahora completamos el diagrama de Venn para determinar el mínimo común múltiplo. Dijimos anteriormente que este conjunto aquí debe contener todos los factores primos de 36. En este momento solo contiene 2 veces, 3 veces, lo que es igual a 12 no 36. Mirando hacia atrás a la factorización prima de 36, le falta el factor primo de 3. Entonces este factor primo de 3 irá en esta región aquí, donde el factor primo de 36, pero no es un factor primo de 60 ya enumerado aquí. Esto aquí a la derecha debe contener todos los factores primos de 60. Mirando hacia atrás a la factorización prima de 60, observe cómo le falta el factor primo de 5, por lo que estos 5 deben ir a esta región aquí. 5 es un factor primo de 60, pero no es un factor primo de 36. Desde aquí podemos determinar el mínimo común múltiplo, donde el mínimo común múltiplo o 1900 es el número mínimo que es el múltiplo de dos números, y el 1900 también es el número más pequeño que es divisible por los dos números. Entonces, porque tenemos la factorización prima de 36 en este conjunto, y la factorización prima de 60 en este conjunto. Si combinamos estos dos conjuntos o decimos que la unión de estos dos conjuntos determina el mínimo común múltiplo, entonces, el número que es el producto de todos estos factores primos nos dará el 1900. Lo que significa que el 1900 o mínimo común múltiplo contendrá dos factores de 2 factores de 3 y un factor de 5. Entonces 2 veces, 3 veces, 3 veces, 5 veces. Lo que está en exponente sería 2 al cuadrado, multiplicado por 3 al cuadrado, multiplicado por 5. Que serían 4, 9 veces, 5 veces. Que equivale a 180. Entonces 180 es el número más pequeño que es un múltiplo de 36 y 60, también es el número más pequeño que es divisible por 36 y 60. Observe cómo contiene los factores primos de 36, y también los factores primos de 60. Espero que hayas encontrado esto útil.